esta es mi primera vez en Ecuador. La segunda técnicamente solo había pasado una vez como escala por Guayaquil, pero es la primera vez en Quito y en Ecuador como en una visita un poco más formal y durante más tiempo. Y la verdad que no he podido ver tanto la ciudad, han sido como episodios como quizás concretos. Pudimos visitar el parque principal hoy día, dimos una pequeña vuelta, ayer estuvimos en el centro histórico. Me parece súper interesante, me parece muy increíble la relación que tienen con la topografía, estas vistas, estas perspectivas que de repente aparecen de la ciudad donde suben, baja y todo. Le preguntaba a la guía cómo se mueve el agua dentro de la ciudad una vez que llueve. Entonces, o sea, creo que eso es una de las cosas más impresionantes al estar acá, esa relación. Por un lado la grilla, por ejemplo, en el centro, con esa topografía que lo va moviendo todo. Pero bueno, hemos estado principalmente más bien en la Bienal hasta ahora. Queramos o no, finalmente la arquitectura está muy moldeada por condiciones de contexto, económicas, políticas, materiales. Y en ese sentido, muchas veces cuando se habla de la arquitectura de un lugar, la arquitectura chilena, la arquitectura del Ecuador, no es solo un problema de estudio, sino que hay todo como un contexto histórico y un contexto material, económico, cultural, por mucho que uno quiera escaparlo a veces, que termina moldeando un poco los proyectos. Entonces, en ese sentido, la historia termina pesando, yo creo, sobre la arquitectura, más allá del tema académico que uno pueda manejar la historia también. Nosotros, por lo menos en Chile, digamos, por la morfología y la geografía de Chile, nos toca trabajar a veces en contextos súper distintos, dentro del mismo país. O sea, tenemos proyectos en este momento que están a 1000 o a más de 1000 kilómetros de distancia entre sí, lo que hace que son contextos como culturales, históricos y climáticos, si tú quieres, muy distintos, y que por lo tanto tienen patrones de habitabilidad muy distintos. Y finalmente también uno estratégicamente tiene que adaptarse a ello. Entonces yo creo que es lo más inteligente también estratégicamente, como en términos de proyecto, están siempre presentes y hay que saber cómo observarlos y cómo utilizarlos, digamos, de buena manera para el proyecto, sin caer en una cosa como anacrónica, de tratar de hacer que parezcan como a veces del lugar, sino que más bien como responder a una serie como de variables, y que uno se da cuenta que muchas veces la arquitectura vernacular es muy pragmática también, y a veces uno, buscando ese mismo pragmatismo y todo, puede llegar a soluciones como muy similares. Entonces yo creo que eso está, dependiendo del tipo, si uno está como con ese ojo alerta, termina apareciendo de una u otra manera también. En mi primera vez en Ecuador, me lleva una muy bonita impresión. Hemos conocido un poquito, pero hemos estado pendientes de todas las actividades de la Bienal y creo que ha sido bastante interesante para nosotros entender. O sea, hemos participado en otras bienales, pero creo que la Bienal de Quito tiene algo muy particular, que se siente que es una especie de iniciativa que no es solo de los arquitectos, sino también una iniciativa que está compenetrada como en el espíritu de la ciudad. Creo que hay un cierto patriotismo en el buen sentido de la palabra, donde todas las entidades, desde los gobiernos, las empresas, los estudiantes, hacen que la Bienal se transforme en un evento de una cierta calidad, una cierta envergadura, pero también se siente un cierto sentimiento de aprecio desde la ciudad al evento que me llama como muchísimo la atención de manera muy grata. El formato de la Bienal, al momento de que no se piden charlas, o sea, hay ciertas charlas magistrales, pero creo que el formato que nos tocó a nosotros en particular esta vez, que fue el de que ustedes seleccionaron una obra y que esa obra se critica a través de distintas visiones, desde el crítico específico que puede estar en cualquier parte del mundo, desde el arquitecto local y desde los estudiantes. Me parece como bastante interesante al momento de que es una oportunidad también para uno como arquitecto de poner la obra bajo unas interpretaciones y unas perspectivas que son distintas. No hay contacto con las personas que critican la obra, entonces en ese sentido es interesante como abrir el proceso a esas distintas interpretaciones, tanto de diferentes edades y diferentes como contextos de donde vienen las personas. Creo que eso ha sido bastante enriquecedor, y creo que la charla particular en donde estuvimos nosotros, el panel estuvo muy interesante, y creo que nos hizo también reflexionar sobre ciertas cosas que de alguna manera van a repercutir de manera positiva en nuestro propio quehacer. Creo que es importante esa libertad para que las personas interpreten la obra por lo que hay o por la información que también que se manda. También habla del cómo uno representa, muestra
lo que hace no solo a través de las fotos, sino a través de un discurso y una agenda que hay detrás. En nuestro caso particular, nosotros lo que sí hicimos fue, que me parece que es algo que funciona bien, es que el crítico Flavio, que está en Argentina, él nos contactó para pedirnos el material y sentíamos que igual las obras que tenemos nosotros no se explican solo con las fotos, sino que hay un trasfondo un poco más profundo. En este caso hicimos un Zoom con él y nosotros le presentamos el proyecto antes, mostrando cuáles son las inquietudes y los tópicos que estamos tratando de tocar con el proyecto. Entonces creo que en el caso nuestro, ese crítico en particular, creo que es bueno que al menos uno de esta cantidad de personas que están haciendo un comentario sobre la obra sí tenga una claridad más profunda que simplemente mandar un archivo con memoria, plano y foto. Yo me considero una arquitecta muy multidisciplinaria. Creo que me he dedicado la vida en formación a justamente complementar todo lo que no aprendí en la carrera de arquitectura y que yo sentía que necesitaba para poder hacer buena arquitectura. Creo que a mediados del siglo XX, cuando se genera esta ruptura del movimiento moderno hacia lo contemporáneo, hacia lo postmoderno, es justamente esa reflexión, que no podemos ignorar que tenemos una historia, que tenemos esa tradición. Entonces, por lo tanto, la propuesta del Seminario Académico de la UAC siempre ha sido, porque ya es la tercera vez que se lo hacen, ¿no? Siempre ha sido muy relevante, pero esta vez lo hicieron en contraposición con estas obras que son ejemplares, porque las conocemos, muchos de nosotros las conocemos, entonces sirve, ¿no? Para el análisis, sí, sirve muchísimo.